Bendiciones, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes a manera de meditación am, el Salmo 91, específicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así es que, sin más preámbulo, vayamos a la palabra de Dios. Dice así el Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amados hermanos, estamos realmente en un tiempo de mucha turbulencia y de mucha preocupación. Vamos a las noticias, acudimos a los noticieros y ciertamente lo que escuchamos es cosas no muy agradables. Y muchas veces nos preguntamos por qué motivo, por qué razón Dios permite que estas cosas sucedan. Y a la verdad, mis amados hermanos, humanamente hablando yo no les tengo una respuesta, pero la palabra de Dios sí. Yo creo en un Dios soberano, yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en un Dios que reina sobre toda su creación y por ende yo descanso totalmente en Él y en su palabra. Por eso quería compartir este breve mensaje o devocional con todos ustedes. Nuevamente, mire lo que dice aquí el salmista, aunque algunos teólogos y estudiosos de la palabra dicen que este Salmo 91 no tiene autor y que por ende el salmo anterior, el autor debe de asignársele. Por ende se dice que es Moisés el autor de este salmo, porque el Salmo 91 es de su autoría, aunque todos sabemos que Moisés escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Miren nuevamente lo que Dios nos dice en el versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Hay algo muy importante aquí que debemos de resaltar y notar. Y es que la primera frase que encontramos en el versículo 1 dice de la siguiente manera: los que viven. Eso significa que son personas que viven constantemente en intimidad con su Señor y su Salvador. Esas son personas que no solamente buscan de Él en los momentos difíciles de su vida o como estamos viviendo hoy en día con esta pandemia en todo el mundo, sino que viven, buscan el rostro de su Padre Celestial constantemente. Los que viven, así comienza este salmo, al amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Eso es un mensaje muy específico y vital para cada uno de nosotros, como creyentes del Señor. Esto significa que debemos siempre de acudir, de rendir todo nuestro ser,
delante de Él y descansar y depositar todas nuestras fuerzas, toda nuestra confianza y todo nuestro ser en nuestro Señor Todopoderoso. Allí encontraremos descanso, nos sigue diciendo el Salmo en el versículo 1, y nos dice que su sombra todopoderosa nos cubre porque estamos debajo de su amparo. Luego Moisés en el versículo 2 nos dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Y esto es muy importante. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Maravillosa y gloriosa palabra de Dios. Él es mi único refugio y mi único lugar seguro. Oh, mi amado hermana, mi amado hermano, qué mejor lugar para descansar, qué mejor lugar para dejar nuestras cargas, ese peso que muchas veces sentimos sobre nuestros hombros por muchas preocupaciones válidas que tenemos, que nuestro Dios Todopoderoso y Creador. Digamos, como dijo Moisés inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 2, yo declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él, muy importante resaltar esta parte, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él y únicamente en Él confío y debemos de confiar. Luego en el versículo 3 Él nos sigue diciendo que te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Qué bendición, hermanos, saber que podemos acudir a nuestro Señor y descansar en Él constantemente. No sabemos ciertamente cuántas veces hemos estado en peligro de caer en enfermedad, específicamente con esta pandemia que vivimos hoy en día. Muchas veces tenemos que salir de nuestras casas a trabajar o a comprar los insumos que necesitamos en nuestros hogares. Y no podemos ver, es un virus, es algo microscópico, no lo vemos. Y no sabemos las veces que quizá una persona contagiada nos pasa a nuestro lado. O algo que tocamos. Puede ser que esté contagiado y el Señor en su misericordia nos haya librado de esta enfermedad y de muchas otras en el pasado. Por eso el salmista aquí, Moisés, en el Salmo 91, versículo 3, nos dice que Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Gloria a nuestro Padre Celestial. En el versículo 4 nos dice que con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Esto nos da como la idea, ¿no? de esas aves cuando acurrucan a sus hijos debajo de sus alas, ¿verdad? Y los protegen. Tanto de la inclemencia de afuera, ¿no? De la atmósfera, como también de cualquier ataque que quisieran alguien hacer en contra de ellos. Esa es la idea que este pasaje nos da en referencia a nuestro Dios, ¿verdad? Cubriéndonos con sus plumas y con sus alas, dándonos refugio. Y muy importante la segunda parte de este versículo 4 nos dice que sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Sus fieles promesas, mis amados hermanos. Oh, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es viva y verdadera. La palabra de Dios es fiel y sabemos que todo lo escrito en este libro maravilloso se cumplirá al pie de la letra. Eso es algo que debe de darnos paz y tranquilidad, porque sus fieles promesas se cumplirán y serán nuestra armadura y nuestra protección.
tanto en este día como por todo nuestro caminar debajo del cielo. El versículo 5 nos sigue diciendo, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Y por último, el versículo 6 nos dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía.